Hoy queremos abrir un tema profundo, sensible y muchas veces silenciado: los cuidados paliativos. Una especialidad médica que no solo trata de calmar el dolor, sino que acompaña humanamente a quien atraviesa miedo e incertidumbre, ayudando a buscar sentido incluso en los momentos más difíciles. En este MP Talks tenemos el enorme privilegio de contar con 3 voces muy valiosas, quienes comparten sus vivencias haciéndonos reflexionar sobre el sentido de la vida. Bueno, bienvenidas, muchas gracias por estar acá acompañándonos. Estamos con la doctora Estela Corrazo, oncóloga médica, especialista en cuidados paliativos. Bienvenida. Gracias. Estamos con Cristina Yuria, la presidenta y primer voluntaria de la Fundación Clarita Berenbaum, que lleva adelante junto a Cecilia Torrendel. Bienvenida. Gracias. Y con Malena Reyes, filósofa, psicóloga y escritora también. Gracias, Diego. Un placer que estén acá, muchas gracias por venir. A ustedes. Bueno, un poco cuando escuchamos la palabra cuidados paliativos, muchas veces se enciende un prejuicio de que es como si no quedara nada por hacer. Y también esa palabra de cuidados paliativos, a veces cuando hablamos de la muerte o del cáncer, también nos lleva como a un lugar de pensar en tristeza o en la pérdida de algún ser querido. Vamos a, de alguna manera, abrir esta conversación para desmitificar o no todas estas cosas que dije antes con Estela, para que nos des una breve descripción de lo que son los cuidados paliativos. Básicamente lo que hacemos cuando hacemos cuidados paliativos es tratar de controlar síntomas. Y ese control de síntomas puede estar a lo largo de toda la enfermedad. No tiene tampoco que ser una enfermedad oncológica, pueden ser otros tipos de enfermedades crónicas que tengan síntomas, que acarreen síntomas, o tratamientos de otras enfermedades que por efectos adversos conllevan sintomatología que es difícil de controlar. Entonces, los cuidados paliativos nos abocamos a controlar esos síntomas que determinan que el paciente tenga un deterioro en su calidad de vida. No es ni más ni menos. Entonces, lo ideal es que los cuidados paliativos se inserten lo más precozmente en la vida del paciente para tratar de que pase lo mejor posible todo el transcurso de su enfermedad, se cure o no se cure, pero que estén en todo el recorrido. ¿Y qué te llevó a dedicarte precisamente a los cuidados paliativos? Bueno, yo soy oncóloga médica cuando estudiaba oncología lo que veía es que en determinado momento dejábamos de ver determinados pacientes, los perdíamos de vista o me preguntaba qué será de la vida y medio que los perdía. Trabajaba en ese momento en el clínicas donde hacía mi posgrado, el doctor Eduardo García hacía una policlínica de cuidados paliativos, que es una persona muy importante en mi carrera y en mi vida, un gran amigo, y empecé haciendo policlínica de cuidados paliativos con él en el Hospital de Clínicas, y ahí veía algunos de esos pacientes que había perdido. Y yo dije, yo tengo que hacer esto, yo tengo que acompañar en todo el transcurso. No puedo dejar de verlos cuando se deterioren o cuando no estén más lo suficientemente bien para hacer un tratamiento oncoespecífico. Yo necesito acompañarlos. Y ahí fue que surgió mi vocación. Hermoso, lo ves como una vocación. 100%. Malena, queremos saber desde el punto de vista filosófico, cuando decimos que le tememos a la muerte, ¿a qué precisamente le tememos? ¿A dejar de ver a las personas que queremos o a sufrimiento, no saber qué hay detrás de eso? ¿Qué significa? Sí, te diría que el mayor miedo es a la incertidumbre. Porque sí, sin duda, el dejar de ver o el perder a las personas que queremos o que las personas que queremos nos pierdan a nosotros, sí nos da angustia, sí nos da miedo. Pero la mayor angustia que nos genera la muerte es la incertidumbre que ella implica, ¿no? O sea, es como lo único que sabemos a ciencia cierta es que nos vamos a morir. Pero la muerte, al mismo tiempo, es la mayor incertidumbre que tenemos, porque no sabemos nada de la muerte. Sabemos que existe la muerte, que dejamos esta vida, dejamos de existir en esta vida, pero no sabemos nada acerca de la muerte a ciencia cierta. Entonces,
La muerte es la fuente de la famosa angustia existencial, nuestra finitud. Y por un lado asusta y aterra, pero por otro lado es una gran motivante, ¿no? El saber que Sin no vamos duda, a morir. sin duda. ¿Cómo se ve reflejado en diferentes culturas? Por ejemplo, hay culturas que lo celebran, hay culturas que lo duelan, que lo sufren. Sí, hay de las más variadas formas de vivir la muerte, de experimentar la muerte, pero lo cierto es que la muerte es un gran tema para el ser humano. Y por eso es que los filósofos en la antigüedad decían, el ser humano filosofa porque sabe que se va a morir. Somos el único animal que sabemos que nada es para siempre. Y eso nos genera una gran angustia. Ahora, esa misma angustia es el gran motor, que eso es lo que enseñaron los existencialistas, ¿no? El existencialismo como corriente filosófica, Heidegger, por ejemplo, ¿no? O sea, Kierkegaard. La angustia es el vértigo de la libertad, la angustia, ese saber que nada es para siempre, es lo que nos impulsa a ir en busca de sentido. Y Malena, si sabemos que en algún momento va a llegar, ¿no? ¿Por qué nunca o nos cuesta hablar de la muerte? Y bueno, justamente por eso, porque la muerte nos genera muchísima angustia y muchísima incertidumbre, y porque los seres humanos somos una contradicción con patas, como digo yo siempre, ¿no? Porque por un lado estamos movidos, estamos impulsados por ese amor a la vida, desde el punto de vista biológico, por el instinto de supervivencia, desde el punto de vista espiritual, como decía Spinoza, Nietzsche, Freud, por el amor a la vida, pero al mismo tiempo sabemos que ese amor y ese deseo de vivir, tarde o temprano se va a ver frustrado. Entonces eso nos genera y nos provoca como ese miedo, incluso ese rechazo a la muerte y a todas aquellos conceptos y aquellas circunstancias o situaciones que refieren en forma explícita a la muerte. Pero, y esto es importante, al mismo tiempo la muerte nos atrae. Yo siempre cuento que cuando yo organicé los cafés filosóficos, allá por el año 2011, bueno, yo decía, eran de diferentes temas, ¿no? El amor, la libertad, la felicidad, etc. Y llegó un momento que dije, yo tengo que hacer un café filosófico sobre la muerte, pero no va a venir nadie a ese café filosófico. Se llenó. Sí, porque también la muerte se prepara en vida. Es como... La filosofía es una preparación para la muerte y uno viviendo se prepara para la muerte. O sea, uno buscando tener una vida significativa, una vida en la cual uno se pueda afirmar y decir, bueno, yo elijo mi vida, elijo cómo vivo mi vida y esta es la vida que tiene sentido para mí. Nos estamos preparando para la muerte, por Hablando supuesto. de vidas significativas, tenemos entre manos el libro de Clarita, Sí. que bueno, tiene un titular muy, muy fuerte. Sí. Vivir con él, de cómo el cáncer me enseñó a ser mejor. Sí, decíamos en la presentación un poco que está Cristina con nosotros, que es una de las fundadoras, junto a su familia, de la Fundación Clarita Berenbaum, que falleció de cáncer de mama en 2013, lleva el nombre de Clarita. Y bueno, primero agradecerte y decirte que estoy muy honrado de tu dedicación. Yo les agradezco a ustedes y es muy difícil hablar después de mi profe, Male. Solamente voy a agregar que digamos, familiarmente sentimos que Clary, valga la redundancia de su nombre, había dejado un camino muy claro a seguir. Ella había ayudado a muchísima gente, había puesto el cáncer a disposición a través de su micrófono, de su programa de radio, de televisión, y no sé cómo hacía con su tiempo, pero realmente como que a quien la necesitaba iba, lo alentaba y lo apoyaba. Pero hablando un poquito de la muerte, yo siempre me gusta ir a los dos extremos, ¿no? Al nacimiento, que en realidad tuve la suerte de ver nacer a mis 3 hijos, o sea que vi aquellas cositas grises que de golpe les entra un soplo de vida. Y también he acompañado a morir personas y de la misma manera
en el minuto que dejan de respirar, Estela y tú en el Hospice San José lo verás a diario, allí no queda nada. Tal cual. Y sí quedan al lado nuestro. Seguro están cerca. Como decía San Agustín, perdóname, Sí. que lo cito como filósofo, no como santo, digamos. Yo lo amo también de las dos maneras. Los muertos no están ausentes, simplemente son invisibles. Te había escuchado en una entrevista decir que había un antes y un después cuando recibía una persona un diagnóstico de cáncer. ¿Cómo fue para vos y también para la familia y para Clarita transitar todo ese proceso? Bueno, hay varias etapas. O sea, el momento es terrible. O sea, es como que, exactamente, es un antes y un después. No lo crees. Yo no sé qué opina Male como psicóloga, pero creo que la negación es buena en un primer momento para poder seguir adelante. Y de eso se trata un poco, porque acá también hay un nombre en común, que es Eduardo García Llaneo. Nosotros, ojalá que hubiera estado él al lado del diagnóstico. Y es lo que la Fundación logró, estar al lado de las personas cuando reciben un diagnóstico. O sea, la Fundación, a través de la influencia de haber conocido a Eduardo García Llaneo, oncólogo paliativo de MP, en ese momento, fue el cambio total. O sea, y esa fue la meta de la Fundación. Poder acompañar paliativamente en todos los procesos. ¿El cambio fue básicamente en la forma de acompañar? Exactamente, o sea, sí, tuvimos médicos fantásticos antes también, pero ese humanismo que hay en alguien que elige lo paliativo, que significa realmente ayudar desde el dolor en todos los aspectos, físico y espiritual. Porque además el médico paliativo, el diferencial es que no trata solo al paciente, trata al núcleo familiar y Exacto. al que padece la enfermedad. Entonces hay un montón de cosas, de vivencias que no es solo lo que vive el paciente, sino lo que está viviendo el entorno también. Y ese entorno influencia a cómo vive el paciente la enfermedad y cómo vive el paciente la enfermedad influencia también a su entorno. Y es tan importante porque además nosotros a los pacientes los vemos en casa, los vemos en domicilio. Entonces, también participás de toda la dinámica familiar, claro. Que eso yo creo que también cambia muchísimo, ¿no? Cambia absolutamente. Y estoy hablando del año 2013. Habíamos recorrido una cantidad de lugares y nunca se nos había hablado de los médicos paliativos. Y bueno, lamentablemente en nuestro caso fue al final, pero justamente por eso la Fundación decidió ser paliativa desde el diagnóstico a través de los teléfonos, de los voluntarios, que son una maravilla de personas que dan su tiempo por amor, nada más valioso que eso, y que la persona que recibe un diagnóstico inmediatamente pueda llamar y decir, llamar llorando muchas veces. Cristina, en una de tus entrevistas escuchamos que decías que el secreto de Clarita era pensar en el dolor del otro alivia el propio. ¿Cómo crees que eso sigue vivo, sigue circulando en la Fundación? Sin duda, sin duda. Es que cuando salís de tu dolor es cuando lográs superarlo. Hay gente que se queda estancada en un dolor y bueno, son opciones. En ese momento tenés dos caminos. O seguís adelante o, te estoy hablando de la pérdida de un hijo, ¿no? Que debe ser lo peor. O seguís caminando por todos los que querés y ahí también pasa mucho por el amor. O sea, el amor a los que te rodean, el amor a los que quedan, que el que se fue era muy importante, pero los que quedan también. Entonces ahí es donde salís adelante. Y también hablas de tu vida mágica. ¿Cómo haces que tu vida siga siendo mágica después de esta pérdida? ¿Cómo lo vives en tu día a día? Es mágica. O sea, cuando entras en estos caminos, o sea,
no sé, de alguna manera, evidentemente exige muchísimo trabajo, muchísima dedicación y vocación, como decía Estela, porque en el fondo mi vocación también era medicina cuando era joven, pero empezás a caminar y las cosas suceden más allá de ti. Yo creo, ¿puedo decir algo? Sí. Con respecto a lo que estabas hablando, Cris? Yo creo que en el caso de Cristina, como en otros casos, cuando ella dice que su vida es mágica a pesar de, bueno, haber vivido algo tan duro como es la muerte de un hijo, de una hija en este caso, ella encontró el sentido. Y esto lo estoy citando a Cris, pero me parece que aplica, es un tema mucho más grande, ¿no? En el sentido de que se aplica al ser humano en general. El sufrimiento y el dolor también tienen un sentido. Y creo que hoy por hoy uno de los males que padecemos en la cultura contemporánea es esto de el sufrimiento y el dolor no tienen sentido, ¿no? O sea, es como pare de sufrir, digamos. Y tampoco se trata de hacer loas al sufrimiento y no hacer una cosa de una vida hipersacrificada ni hacer del sufrimiento un rey, pero el sufrimiento es parte de la vida y el dolor es parte de la vida, la muerte es parte de la vida. Entonces también es encontrar un sentido en lo que te pasa, significarlo, resignificarlo. Yo creo que el caso de Cris, muy motivada y estimulada y empujada por Clarita, sin duda, es esto de, bueno, ella encontró en la fundación, ¿no, Cris? Y en esto de acompañar a otros como lo hacía Clarita, un sentido a todo lo que le pasó. Y bueno, nadie está libre de la muerte ni del sufrimiento y creo que ese también es un gran desafío que tenemos los seres humanos, ¿no? Y ese sentido, ¿cómo se da cuando, bueno, hablando del núcleo familiar, ¿no? ¿Es la familia quien le encuentra un sentido como un trabajo colectivo? ¿Es la persona que tiene que resignificarlo? ¿Cómo se invita a la persona a resignificarlo? ¿O como familia, cómo podemos resignificar ese hecho, si alguien lo padece? Para mí es muy importante no dejar pendientes. Nosotros desde mira, viste que nunca te acordás lo que te dice el cura cuando te casás. Yo sí me acuerdo. Ahora se graba. Bueno, yo sí me acuerdo. Él nos dijo a Jorge y a mí que no dejáramos agrandar los problemas. Que cada noche nos pidiéramos disculpas, que cada noche... Porque además, dormir también es mágico. A ver, a mí me gusta la palabra. Pero dormir es un misterio, ¿no? Y uno no sabe qué va a pasar al otro día. Entonces, en casa, lo que siempre hubo fue nunca nadie se vaya a dormir peleado. Mismo entre los hermanos, no cuesta nada. Un perdón, un discúlpame. A veces me costaba que lo hicieran, ¿viste? Pero voy al no dejar pendientes, al saber que diste todo. O sea, en las situaciones más difíciles no tuviste cansancio, no tuviste pereza, no tuviste... O sea, y en ese sentido una madre o un marido que acompañe, que en este caso también lo hubo, que acompañe y apoye, es fundamental. Entonces, cuando la persona no está, si no te quedan pendientes, podés seguir adelante más fácilmente. Estela, hablábamos un poco del sentido, ¿no? Cuando está una persona también en cuidados paliativos o cerca de la muerte, digámoslo, ¿cuáles son las cosas que quiere realizar o cuáles son la información que vos tenés de que le gustaría hacer o tener? Lo que no quiere dejar pendiente, ¿no? Exacto. Y cada uno vive un proceso distinto. Es muy difícil decirte, porque no es tan general. Hay pacientes que están muy conscientes de ese proceso y de qué es lo que están viviendo, y hay otros que
prefieren mantenerse como más lejos de esa posibilidad, ¿no? No todos tenemos tan claro y tan resuelto que vamos a morir y eso, y está todo bien con eso. No siempre es así. Ahí 100% de acuerdo en que la fe ayuda muchísimo, en lo que sea, cualquier religión, espiritualidad, lo que sea, uno lo que ve es que la gente que tiene fe transita distinto. Eso es así. ¿Cuáles son las diferencias? La paz, la tranquilidad, el creer que Que no termina acá. Que no termina acá. Hay algo más grande que nosotros. Claro, el tener esa esperanza, decir, bueno, se termina esto, pero ¿qué es lo que vendrá? Qué lindo, qué me esperará, con quién me reencontraré. Todo eso ayuda mucho. Estela, es el misterio de la vida. Porque, Totalmente. A ver, ¿qué éramos antes de ser? ¿Y qué seremos cuando dejemos de ser? O Y sea, en el caso de niños, ¿cómo se les explica eso? Bueno, yo soy paliativista solo de adultos y oncóloga solo de adultos. No trato niños. Lo que sí tengo son hijitos de... Hijitos, sí. Y ahí nosotros nos apoyamos mucho en psicólogos que nos acompañan porque es muy duro, es durísimo acompañar niños que van a perder a una mamá o niños que van a perder a un papá, un abuelo. Entonces... mi experiencia personal es que a los niños siempre se les dice la verdad. Oportunamente, pero no se les miente a los niños, ni se les oculta. Se les puede suavizar y siempre hay que buscar que sea el momento justo. Pero no hay que mentir, porque son primero muy perceptivos, ¿no? Sí. Se dan cuenta de todo. Cambios en la dinámica familiar, cuando empiezan a faltar más o cuando de todo se dan cuenta, empiezan a preguntar. Y ahí, si preguntan y mentís, marchaste. Saben perfecto que les estás mintiendo. Y por otro lado, no está bien, porque no hay que subestimarlos. Hay que explicarles, hay que ayudarlos, hay que acompañarlos, porque el dolor que van a tener esos nenes es paralelo al que siente el resto de la familia. Entonces, hay que vivirlo juntos. La familia, yo siempre les digo que la enfermedad del paciente no es del paciente, es de toda la familia. Y cada uno desde su lugar tiene un dolor distinto, pero es el mismo. Entonces, para mí, lo principal es nunca mentirle a los niños. En cuanto a los desafíos de los cuidados paliativos, en cuanto a la medicina, ¿cuáles crees que son? Para mí el desafío más importante de los cuidados paliativos es llegar a tiempo. Y cuando digo a tiempo es antes. Uh-huh. Eso para mí es el principal desafío de hoy de los cuidados paliativos. Primero, que todos accedamos o que todo el que necesite atención paliativa la tenga. Y segundo, llegar oportunamente. Que nadie sufra dolor insoportable, que nadie tenga síntomas no controlados por no tener la atención adecuada. Porque hay dolores que son difíciles de controlar, hay síntomas que son difíciles de controlar, pero al menos con alguien al lado que te esté ayudando, que te dé la mano y te diga, estoy haciendo lo posible, aunque no estemos pudiendo, pero acá estoy tratando de... Total. Estoy trabajando para eso, aunque no me esté saliendo, porque a veces pasa, pero sentirse como acompañado, ¿no? En eso, de que no estás a la deriva. Claro. Total. Cristina, sabemos que desde la Fundación hay varios espacios, por ejemplo el yoga, por ejemplo las pelucas que se usan para las personas que lo necesiten. ¿Cómo dirás que mejora usar estas herramientas en la hora de padecer? Bueno, es lo que te decía un poco, ¿no? Que en realidad el tener un teléfono y personas, digamos, capacitadas a contenerte en los primeros momentos, ya el teléfono es paliativo. Y también las llamadas, porque
no solo entra una primera llamada, pero después se sigue acompañando a ese paciente durante toda. Yo doy fe porque mis pacientes llaman y sé que las acompañan y muy bien, porque les devuelven los llamados, les llaman para ver cómo les fue con las quimio. O sea, es re completo el acompañamiento, no Sí. es una vez que te llaman, no. A lo largo de todo el proceso, ya sea que te cures o no, el acompañamiento es genuino y espectacular. Bueno, qué Doy divina. fe. Gracias, Estela. No, y a mí me parece, con respecto a esto también, ¿no? Lo que hacen en la fundación, incluso en que, digo, yo no soy especialista, pero en cuidados paliativos es esto es el cuidado, ¿no? Que es un concepto filosófico que ya en los griegos en la antigüedad hablaban del cuidado de sí, el cuidado de uno mismo y el cuidado de los otros. Ellos decían, para cuidar de los otros, que es una función social fundamental, así clave, uno primero debe saber cuidarse a uno mismo, ¿no? Esto era un poco la idea que ellos tenían, y también respondiendo un poco a tu pregunta de si es una cuestión individual o es una cuestión comunitaria. Creo que hoy también tenemos como esta tendencia, que a mi juicio es bastante nociva, de separar lo individual de lo común, lo colectivo o lo común. En realidad, lo individual y lo común somos individuos que vivimos junto a otros y que está en nuestra naturaleza, en nuestra propia humanidad, ese cuidado de los otros. Entonces, incluso también, a ver, estos dos grandes conceptos, que se daría para un debate, wow, o para una charla muy interesante, pero también como muy de otra charla independiente, pero esto del cuidado y la cura, porque uno cura también cuidando. La cura no es solamente te curo de tu enfermedad y ya no la tenés más. Uno cuidando, acompañando al otro, está curando. Y no sabes lo que recibís también. Estás curando al otro, estás curando no solamente su alma, su espíritu, su psiquis, sino también su cuerpo, porque somos una unidad. Entonces, esta lógica binaria, lo individual y lo comunitario, o del cuerpo y del alma, o el cuerpo y el espíritu, somos una unidad. Entonces, a mí me parece que de los grandes aportes que hace la Fundación Clarita Berenbaum y del lado de los cuidados paliativos, y estos cuidados paliativos a los que refería Cris recién, de te atiendo el teléfono y te escucho. El que escucha está cuidando al otro, está acompañando al otro, y eso, eso ya es una forma de cura. Bueno, te quería preguntar, Cristina, en estos casi ya más de 10 años de la Fundación, ¿qué has aprendido de las personas con las que has acompañado? Mira, o sea, lo que me doy cuenta es, como decía Male, el escuchar es fundamental, y el escuchar también te cura a vos. O sea, tú das tu tiempo, pero también recibís. Y lo que he aprendido es a ser muy humilde. Por ejemplo, tú le preguntabas a Estela, ¿qué pasa cuando no hay fe? Las llamadas más difíciles son cuando la persona no tiene fe. Entonces, ponele, yo hablo con muchas madres que perdieron hijos, ¿tá? Entonces, ser muy humilde, ¿viste? O sea, me pasó, y concretamente con una persona que yo sentí que no le llegaba. Y bueno, dejé pasar un rato, y al rato la llamé y le dije, ¿sabes qué? Te quiero pedir disculpas porque creo que no te ayudé en nada. Y de ahí surge una charla tan espectacular que dura hasta el día de hoy. O sea, ¿viste? Es así. Uno no Sí, a reconocer veces, de que no le estaba llegando destrabó después y generó que tengas una relación. Total. Y es la postura de todos los voluntarios. O sea, realmente son personas que bueno, que algunos viven con cáncer, otros están en la Fundación porque quieren. Nosotros nunca pedimos voluntarios, siempre nos gusta que se nos acerquen, porque, digamos, ya es un tema difícil. Hay otra actitud, otra disposición.
siempre tiene que haber una razón por la cual quieras estar. Y tú me preguntabas, pero yo rápidamente te digo, prestar una peluca cuando tú sabés que vas a perder el pelo es paliativo también. Claro. O sea, cuando te miras al espejo, cuando te ves sin pelo, estás mirando la enfermedad que se te está mostrando. Entonces, prestar una peluca es paliativo. Hacer una espera de los médicos en el hospital de clínicas o de los tratamientos, acompañando, charlando, a veces los voluntarios charlan de cualquier cosa. Sí, estás aliviando el momento, ¿no? De lo que le gusta pescar, ¿viste? O lo que sea, o cocina, o qué sé yo, y la espera se hace más corta, también es paliativo. El grupo de apoyo psicológico, que se autodenomina la tribu, que ha sabido ir a bodegas y hacer excursiones, y hemos festejado en el Parque Rivera, también con megáfonos y bailando como los indios. Es un grupo genial. Es paliativo. También hay chats entre ellos y se apoyan todo el tiempo. Y ni que hablar el yoga. El yoga es una disciplina que lleva a la meditación, como hablábamos hoy, y el poder meterte adentro de ti mismo y ser absolutamente escucha de lo que tú sentís, llevar energía a distintos lugares. Digo, hay muchas cosas que no vemos y que están, y que si se tienen las herramientas para usarlas, ayudan y mucho. Y todo esto es paliativo, y tenemos más proyectos todavía. Para ir cerrando, ¿cuál dirías que es el legado más grande que dejó Clarita en alguna frase o en alguna enseñanza? Bueno, sin duda, la sonrisa siempre. O sea, y yo eso también lo practico, y no es falsedad, pero el hecho de sonreír ya te ayuda. Estés viviendo la situación que estés viviendo. No importa. Ella lo que tenía era esa espontaneidad, esa alegría, que por supuesto también tenía momentos en que, digamos, lo que más me enseñó mi hija fue acompañar. Porque digo, el acompañar es el ver lo que el otro precisa. Por momentos necesitábamos llorar juntas, por momentos necesitábamos humor negro, que además el humor negro era así. Yo todavía lo tengo y a veces se me escapa cada cosa y la gente se queda... ¡Pah! No tengo filtro, ya con la edad que tengo puedo no tener filtro. O sea, me enseñó muchísimo a no mirar a alguien que tiene cáncer con cara de lástima. No. Yo puedo salir de acá y me piso un auto. Y ustedes no me están mirando con cara de lástima. O sea que siempre alegría, positivismo, es una enfermedad como cualquier otra. Creo que eso, además de algo como propio, de esa alegría, creo que también se multiplica en el resto, con la sonrisa a las personas que tenés alrededor, transmitirlo. Entonces creo que suma como algo también para los demás. Por ejemplo, trato de ser la abuela más loca y más divertida que puedo. ¿Viste? Me parece fundamental. Y me divierto mucho con mis nietos. Y lo que tú decías, Estela, hoy más temprano, claro, todo esto uno lo siente, porque te importa el otro, porque sabes el momento espantoso que está pasando, porque no voy a decir que, a ver, no es una enfermedad como cualquier otra, es una enfermedad que te lleva a la posibilidad de la muerte. Pero también te enseña a vivir mejor, a vivir cada momento a full, ¿no? O sea, a no desperdiciar momentos. A mí me parece, puedo agregar algo Todo lo que en referencia quieras. al libro de Clary, el vivir con él. A mí el título del libro siempre como que me resultó muy llamativo en el sentido que me hace acordar, y creo que esto habla de Clary también, o sea,
tuve la suerte de conocerla, fue alumna mía de filosofía. Y creo que el título habla mucho de ella porque me recuerda a Spinoza, Baruch Spinoza, filósofo maravilloso, y él decía, una persona libre en lo que menos piensa es en la muerte. Una persona libre en qué piensa en la vida. Y vivir con él, la palabra vivir, vida, ¿no? O sea, sí, tengo cáncer, pero yo estoy viva y vivo con él. Y este libro es todo un testimonio, en definitiva, de Clary, de cómo, a pesar de tener cáncer, a pesar de, tener que, vivir con el cáncer, a ella eso no le quitó la libertad de celebrar la vida. Y esto tiene que ver con lo que decía Cris, ¿no? Con esa alegría que ella transmitía, a pesar, obviamente, con sus momentos, pero me parece como... Y que tiene que ver con el tema nuestro hoy también, ¿no? Una persona libre en lo que menos piensa es en la muerte. Que no quiere decir la niego a la muerte, sino que pienso en la vida, porque la muerte es parte de la vida. Si no fuera por la muerte, no tendríamos la vida que tenemos. Esta así, con todas sus maravillas, su magia, como le gusta decir a Cris, con su misterio, sí. Bueno, pero con esto que tanto nos apasiona y que nos permite enamorarnos de ella, ¿no? Nos podemos enamorar de la vida, a pesar de saber que nos vamos a morir. Wow. Me encantó esa frase. No hay más que decir, ¿no? No hay más que decir. Feliz de escucharlas, muchísimas gracias por venir. Y nos vemos en un próximo episodio de MP Talks. Muchas gracias. Creo que no contaste, Diego, esta ronda de 3, sí, que me parece fundamental. Sí, en realidad hablábamos con Lula, que está ahí atrás, que cuando hicimos las invitaciones a ustedes 3, no sabíamos que se conocían entre sí, y después, a medida de que fueron llegando, se fueron encontrando, y fue muy lindo verlas y ver la unión, cómo se había formado mágicamente. ¿O no? No sé. Ahí tenés tu magia, Cris, ahí tenés tu magia. Y acá presente, aunque no esté, Eduardo García Llaneo, que fue el inspirador de todo esto, y bueno, tu profesor y tu ejemplo, y mi amigo también, y nuestra compañía tan especial, junto con 2 sacerdotes amigos también. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, espero que les haya gustado.